A ver, ¿quién fue realmente el Jesús de la historia? Dejemos de lado solo por un momento el tema de la fe. La pregunta es, ¿qué nos puede decir la historia, la investigación moderna sobre este hombre? Vamos a hacer algo interesante. Nos vamos a poner en modo detective para seguir las pistas que el tiempo nos ha dejado. Miren, la influencia de Jesús es innegable. Piensen que hasta figuras como Winston Churchill llegaron a decir que sus enseñanzas eran la última palabra en ética. Y bueno, ese impacto cultural es un hecho histórico por sí mismo, claro. Pero ojo, eso no nos dice nada sobre el hombre detrás de la leyenda. Para llegar a eso, pues hay que empezar a investigar de verdad. Y aquí, justo aquí, es donde empieza el verdadero trabajo de detective. O sea, ¿cómo podemos estar seguros de algo que pasó hace 2000 milenios? El rastro está más que frío, y las pruebas principales que tenemos, como ya vamos a ver, presentan un desafío bastante particular. Bueno, el primer gran desafío para cualquier historiador que se meta con este tema es el dilema de las fuentes. O sea, ¿con qué material estamos trabajando exactamente? A ver, nuestra fuente principal son los evangelios, claro. Pero aquí viene el problema. No son biografías como las entendemos hoy. Para nada. Fueron escritos décadas después de los hechos. Encima, en griego, un idioma que Jesús no hablaba, y por autores que muy probablemente nunca lo conocieron en persona. Su objetivo no era hacer periodismo, era hacer teología. Y para un historiador, bueno, esto lo complica absolutamente todo. Pero ojo, que sea complicado no quiere decir que sea imposible, ¿eh? Los historiadores modernos tienen herramientas súper precisas para analizar estas fuentes y de alguna manera separar el grano de la paja, la historia de la teología. Y aquí llega la primera gran sorpresa de nuestra investigación. Escuchen esto. En cierto modo sabemos más de Jesús que de Alejandro Magno. Sí, así como suena. ¿Por qué? Porque las fuentes más antiguas que tenemos sobre Jesús se escribieron mucho más cerca de su época que las biografías más antiguas de Alejandro. Y eso para un historiador nos da una base sorprendentemente sólida para empezar a trabajar. Miremos esta línea de tiempo. Las cartas de Pablo se escriben apenas 20 o 30 años después de la crucifixión. Eso es poquísimo tiempo. Los evangelios vienen un poco después. Pero aquí está lo crucial, lo más importante. Son fuentes independientes. O sea, Pablo no leyó a los evangelios, y los que escribieron los evangelios no leyeron a Pablo. Tener dos corrientes de tradición tan tempranas y que no se contaminan entre sí, eso para un historiador es oro puro. Bien, ahora vamos a la escena del crimen. Para entender bien lo que pasó, es fundamental reconstruir cómo era ese mundo tan volátil de la Palestina del siglo I. El ambiente era eléctrico, pura tensión. La ocupación romana generaba muchísimo resentimiento y la gente esperaba casi a gritos una intervención divina. Los líderes como Herodes Antipas, que gobernaba Galilea, vivían en alerta constante. De hecho, hay un dato interesante del historiador Josefo. Él cuenta que Antipas ejecutó a Juan el Bautista no tanto por un tema personal, sino por el pánico que le daba que su enorme popularidad provocara una rebelión. Miren, para entender lo que va a pasar, es clave entender esta red de poder tan compleja. Por un lado estaba Pilato, el prefecto romano, que tenía el poder de vida o muerte, el poder final. Luego estaba Caifás, el sumo sacerdote, cuya principal preocupación era mantener el orden en Jerusalén. Y por otro lado, Herodes Antipas, gobernando Galilea. El destino de Jesús iba a quedar en manos de estas tres fuerzas. Ok, con el contexto político ya más claro, podemos ir a la pregunta del millón. ¿Por qué ejecutaron a Jesús? La respuesta, o al menos las pistas, están en los eventos de su última semana en Jerusalén. A ver, sigamos la cadena de eventos paso a paso. Primero, Jesús entra en Jerusalén y hace algo muy provocador, un acto simbólico en el templo. Segundo, para Caifás, que tenía la responsabilidad de evitar un lío durante la Pascua, una fiesta que de por sí ya era un polvorín, esto fue una chispa peligrosa. Así que el consejo sacerdotal decide que a Jesús hay que neutralizarlo. Tercero, lo arrestan y se lo entregan al único tipo con poder para ejecutarlo, Pilato. ¿Y de qué lo acusan? De un crimen político, de ser un insurgente, un rey rival. Y cuarto, Pilato, pues sin pensárselo mucho, ordena la crucifixión, que era el castigo romano estándar para los rebeldes. Así de claro. Pero la historia no termina con la ejecución, para nada. Lo que pasa después es, para los historiadores, el enigma más grande de todos. Y aquí la perspectiva del historiador es clave. La historia, como disciplina, no puede probar ni refutar un milagro. No es su trabajo. Lo que sí puede hacer es investigar el impacto de una experiencia.
Y el impacto en este caso fue innegable. Pensemos, después de la crucifixión, los seguidores de Jesús estaban derrotados, escondidos, con miedo. Y de repente, poco después, algo los transforma por completo. La pregunta es, ¿qué fue ese algo? Y cuando vamos a las pruebas más antiguas, el rompecabezas se vuelve todavía más interesante. Pablo, que es nuestra fuente más temprana, da una lista de testigos. Pero luego, los evangelios, que se escribieron décadas más tarde, se contradicen entre ellos sobre quién vio qué cosa y dónde pasó. Y esta diferencia de versiones es precisamente lo que lo convierte en un verdadero enigma para la historia. Pero bueno, más allá de las contradicciones en los detalles, el resultado histórico es un hecho. Es innegable. La creencia en que Jesús había resucitado fue la fuerza que transformó a un pequeño grupo de seguidores desmoralizados en los fundadores de un movimiento que eventualmente se convertiría en el cristianismo. Entonces, resumiendo, ¿qué retrato nos deja nuestra investigación histórica? Pues nos deja a un profeta judío de Galilea que hablaba de la llegada inminente del reino de Dios. Un hombre que fue visto como una amenaza política tanto por las autoridades locales como por los romanos y que por eso fue ejecutado. Y finalmente, un grupo de seguidores que, después de su muerte, tuvieron una experiencia tan profunda, tan transformadora, que los convenció de que él seguía vivo, y eso fue lo que dio inicio a todo el movimiento cristiano. Y es aquí donde el trabajo del detective como que llega a su límite, ¿no? Justo en la frontera entre la historia y el misterio. Podemos reconstruir los hechos, el contexto, las causas, pero la pregunta de qué clase de experiencia puede transformar a un movimiento fallido, con su líder ejecutado por el Imperio Romano, en una religión global, bueno, ese es un enigma que 2000 años después sigue resonando con una fuerza increíble.